Buenos días. Hoy vamos a hacer la presentación de un artículo de la revista Radiographics que tiene por título Características radiológicas de las colagenopatías tipo 2 y tipo 11. Este artículo es presentado por el Departamento de Radiología de los Hospitales y Clínicas de la Universidad de Iowa, del Departamento de Medicina y Cirugía Molecular del Instituto Karolinska y del Departamento de Genética de Clínicas del Hospital Universitario de Karolinska en Estocolmo. Y por el Centro de Enfermedades Intratables del Hospital Universitario Médico de Saitama, en Japón. Bueno, esta es la presentación del artículo, esta es la presentación que ellos en el artículo mostraban. Eh, Vamos a ver que que las colagenopatía están divididas, las que vamos a presentar ahora, las colagenopatías y 11 están divididas en dos familias que tienen unas características específicas, las cuales ellos las trataron durante el artículo para orientarnos a una aproximación diagnóstica adecuada. Tenemos que tener en cuenta que el colágeno es la proteína más abundante en el cuerpo humano y es el principal componente de la matriz extracelular de los tejidos conectivos. La familia del colágeno comprende 28 miembros que comparten el dominio de la triple hélice. Cada miembro difiere en tamaño, estructura y distribución en los tejidos y contribuyen a una gran variedad de propiedades mecánicas, organizacionales y conformacionales esenciales para los tejidos humanos. Es esencial para una gama amplia de funciones como la proliferación, diferenciación y diferenciación celular. Entonces es importante que la conozcamos. Los diversos tipos de colágeno en los vertebrados están numerados con números no romanos y las anomalías en los genes que codifican los diferentes tipos de colágeno conducen obviamente a una gran variedad de trastornos que pueden comprender la osteogénesis imperfecta, el síndrome de Alport, el síndrome de Ehlers-Danlos tipo clásico y las colagenopatías del tipo 2 que son codificadas por el gen COL2A1, que es un componente, como ya dijimos, fundamental de la matriz extracelular del hialino. Es importante tener en cuenta que se habla de colagenopatías tipo 2 y tipo 11, ya que son un grupo de trastornos que presentan superposición fenotípica, dado que el colágeno tipo 11 está asociado conformacionalmente con el colágeno de tipo 2. Las colagenopatías de tipo 2 son un grupo de displasias esqueléticas que se presentan con relativa frecuencia y comparten características clínicas comunes. La principal característica de estas colagenopatías y de estas displasias son la estatura baja, que es causada principalmente por un tronco y un cuello corto. Estas anomalías están dadas, como ya dijimos, por anormalidades y variantes patológicas del gen COL2A1, que es el codificador de la producción de la cadena proalfa-1 del colágeno tipo 2. De estas se han descrito aproximadamente 400 variantes patológicas. Aparte de ser una proteína estructural importantísima del cartílago hialino, el colágeno tipo 2 también es un componente esencial del cuerpo vítreo de los ojos en el oído interno. En consecuencia, los individuos que se ven afectados por colagenopatías de este tipo van a presentar una alteración, una degeneración vitreoretiniana que conduce a una miopía severa y un desprendimiento de la retina, así como una pérdida auditiva neurosensorial o mixta. Bueno, entonces, para hablar de las displasias esqueléticas tenemos que tener en cuenta el concepto de familia de displasia, que se basa en que las familias de las displasias esqueléticas tienen un patrón patognomónico de cambios esqueléticos o que presentan una serie de hallazgos radiológicos característicos que presentan pequeñas diferencias o diferencias menores entre los trastornos individuales de cada familia específica. Por eso, el diagnóstico de displasia esquelética se va escalonado. Primero se hace un reconocimiento del patrón radiológico general, seguido por el detalle de cada patrón radiológico específico o de las diferencias radiológicas específicas de cada grupo. El primer paso, que es el enfoque de la visión general y los hallazgos generales de las familias,
es muy importante y es clave para poder llegar a un diagnóstico correcto de las displasias esqueléticas. Este mismo principio es el que nosotros debemos aplicar para hacer el diagnóstico y la aproximación diagnóstica de las colagenopatías tipo 2 y tipo 11. Este concepto de familia de displasias esqueléticas fue introducido por primera vez por Spranger, quien este médico agrupó las displasias esqueléticas que tenían similitudes radiológicas, ¿sí? Y basado en esto, predijo la presencia de características fisiopatológicas comunes, ¿sí? Entre esos dos trastornos que tenían hallazgos radiológicos similares. Posteriormente, esto ha sido validado con estudios de genética molecular que dicen que sí, que efectivamente estas enfermedades, estas displasias esqueléticas que presentan patrones similares, también tienen una asociación con la biología molecular que es similar. Bueno, dentro de estos grupos, de estas colagenopatías, vamos a tener el primer grupo, que son las displasias congénitas espondiloepificiarias, y el segundo grupo de colagenopatías tipo 2 y 11, son Stryker. Las colagenopatías tipo 11 se reagrupan en estos dos grandes que tienen características principales que nos van a poder hacer reconocer un patrón, ¿sí? Y poder hacer el diagnóstico. Bueno, entonces, el primer grupo de colagenopatías tipo 2 y 11 es la familia de la displasia congénita espondiloepificiaria. Esta se caracteriza por un retardo en la osificación de los huesos yuxtatroncales, es decir, columna, pelvis, epífisis proximales de los huesos largos, y este retardo en los cuerpos vertebrales, en la parte posterior, da lugar a unos cuerpos vertebrales que tienen una constricción posterior, un estrechamiento de la parte posterior y unos márgenes anteriores redondeados, y estos se denominan vértebras en forma de pera en la vida temprana. Hay una hipoplasia leve del tercio medio facial y en algunas displasias hay síntomas oculares y auditivos que suelen ser leves y de inicio tardío en este grupo de colagenopatías. También vamos a encontrar en algunos casos que las vértebras no presentan forma de pera, pero sí son vértebras con formación platispondial, o sea, como aplanadas, y en estos casos el platispondio de la columna torácica genera que el tronco sea corto y ensanchado, o sea, el tórax es un tórax corto y ensanchado en forma de barril. Entonces, dentro de esta familia encontramos la acondrogénesis tipo 2, la hipocondrogénesis, la displasia espondiloepificiaria congénita como tal, la displasia platispondílica tipo Torrance y la displasia espondiloepificiaria con cambios metafísicos. La displasia periférica, la displasia espondiloepificiaria con acortamiento metatarsiano o checa que se denominaba antes, la espondiloartropatía autosómica dominante y la enfermedad de Perthes familiar. Bueno, la displasia congénita espondiloepificiaria clínicamente se manifiesta con baja estatura, hipoplasia leve del tercio medio facial, síntomas oculares y auditivos leves y de inicio tardío, y el sello radiológico de estas displasias es el retraso de la osificación endocondral de todos estos huesos. Entonces, vértebras ilíacos, pelvis y las epífisis proximales de los huesos largos tubulares. El periodo neonatal que vamos a encontrar retardo en la osificación de las sincondrosis innominadas, de la sincondrosis entre los segmentos occipitales y exoccipitales de los huesos occipitales, que dan como resultado una ausencia de osificación de la porción posterior o dorsal del foramen magno. También vamos a encontrar un marcado retardo en la osificación de las vértebras cervicales y sacras, y en las vértebras lumbares y dorsales bajas vamos a encontrar la forma de pera. Entonces, la deficiencia o el retardo de la osificación va a ser mucho mayor en las cervicales y en las sacras. Aparte de esto, también vamos a encontrar que los huesos ilíacos son cortos en su diámetro craneocaudal. Vamos a encontrar techos acetabulares horizontalizados. Y en los huesos púbicos el retardo de osificación va a ser mucho mayor, e incluso vamos a encontrar que esta osificación no está presente
al momento del nacimiento. También vamos a encontrar que hay un retardo de la osificación de las epífisis proximales de los huesos largos y osificación de las epífisis de la rodilla al momento. Entonces vamos a encontrar huesos largos que son, o sea, los huesos largos van a estar acortados y ensanchados a nivel de las metáfisis. Esto lo denominan ellos como una deformidad en forma de mancuerna, y en la displasia congénita espondiloepificiaria este hallazgo es leve. Las manos y los pies, los huesos de las manos y los pies están respetados en esta displasia. Bueno, entonces aquí lo que estamos viendo es un ejemplo, son imágenes de un paciente con displasia congénita espondiloepificiaria. Entonces estamos viendo un tórax ensanchado con unas vértebras discretamente aplanadas. Y en las tres imágenes siguientes lo que estamos viendo, lo que ya habíamos hablado, que es un platispóndilo, o sea, un aplanamiento de las vértebras, particularmente de las vértebras toracolumbares, con un aspecto ligeramente en forma de pera, que es lo que estamos viendo en estas imágenes, con mayor retardo de la osificación de las vértebras cervicales y sacras. Aparte de eso, lo que vamos a encontrar son huesos ilíacos cortos. Si lo comparamos, en la primera imagen es un paciente con displasia y en la segunda imagen es un paciente normal. Entonces vamos a encontrar huesos ilíacos cortos, la ausencia de osificación de las epífisis distales femorales y proximales de la tibia. Estas osificaciones deberían ocurrir entre la semana 39 y 40 de gestación, y vemos que aquí ya aún al nacimiento no se presenta, entonces tenemos claro eso. Durante la niñez, la osificación endocondral que está retardada o que está atrasada se pone al día, o sea, se genera esa osificación y ahí vamos a encontrar las secuelas que genera estas alteraciones. Como también lo hemos mencionado, vamos a encontrar que puede haber un retardo en la osificación del foramen magno. Asimismo, podemos encontrar un retardo en la osificación de la apófisis odontoides, lo que va a generar una inestabilidad atlantoaxoidea por subluxación. Esto puede generar una compresión del canal medular. Esto es todo debido al retardo de la osificación. Los cuerpos vertebrales torácicos y lumbares, ya lo hemos mencionado, presentan un aplanamiento o una forma de pera, y esto va a conducir, cuando en el caso del aplanamiento, a una cifoescoliosis y un aumento de la lordosis lumbar. Asimismo, estamos viendo cómo hay un acortamiento de los huesos largos, un ensanchamiento de las metáfisis. Entonces hay una deformidad leve en forma de mancuerna. Todo eso presentan una mejor osificación y son simplemente un poco más cortos. Las manos y los pies en esta displasia se encuentran respetados, a excepción de algunos casos en los que podemos encontrar una osificación tardía de los huesos del carpo y del tarso. Bueno, en estas imágenes lo que estamos viendo son imágenes de un niño de 8 años con una displasia congénita espondiloepificiaria. En la radiografía de tórax frontal, lo que estamos viendo son unos cuerpos vertebrales planos y ensanchados, un tórax ensanchado. En la segunda imagen lo que estamos viendo es una radiografía lateral que muestra cómo los cuerpos vertebrales son planos y tiene una zona focal que está señalada por la flecha de displasia de la osificación, de un retardo de osificación, y tiene un desplazamiento anterior del arco de C1 que da como resultado un tubo neural, un estrechamiento del tubo neural a ese nivel. En la tercera imagen lo que estamos viendo es una resonancia, una sagital T2, que muestra una columna cervical que tiene un borramiento del saco tecal a nivel cervical proximal, particularmente a nivel de C1, y muestra unas áreas de hiperintensidad que ellos lo mencionan ahí como un probable restos cartilaginosos sin osificar. Bueno. Estamos viendo en una radiografía, en la primera imagen, una radiografía lateral de la columna, que vemos cuerpos vertebrales toracolumbares planos con apariencia de pera. En la segunda imagen estamos viendo una RX frontal de miembros inferiores que muestra
el retardo de la osificación de las epífisis femorales proximales con deformidad en varo, junto con centros de osificación en forma de fractura. ¿Qué es esto? Esto es característico. Esa pérdida de la osificación se ven como si estuvieran separados, como si estuvieran fracturados por una deficiencia o un retardo en la osificación. Los huesos los huesos largos se ven con un ensanchamiento metafisiario y las epífisis son discretamente aplanadas. Y los huesos de la mano, como habíamos mencionado, están respetados, así que tiene una radiografía de mano frontal normal. Estas son las características que nos permiten hacer un diagnóstico de displasia congénita espondiloepificiaria. Bueno, dentro de este espectro de enfermedades, dentro de esta familia, habíamos hablado que vamos a encontrar la hipocondrogénesis y el espectro de la acondrogénesis tipo 2. Entonces vamos a encontrar lo mismo, manifestaciones, baja estatura, hipoplasia leve del tercio medio, oculares y auditivos. La acondrogénesis tipo 2 es la forma más grave de este espectro de colagenopatías y es invariablemente mortal. La hipocondrogénesis es un fenotipo intermedio con un variablemente fatal. Entonces aquí estamos viendo las 3 fotos de estas entidades. Clínicamente, la hipocondrogénesis como la acondrogénesis tipo 2 se manifiestan con hidrops fetal en útero, ¿sí? Las características son cualitativamente similares a las de la displasia espondiloepificiaria, pero son más graves en la acondrogénesis tipo 2 y la hipocondrogénesis. Entonces vamos a encontrar un tórax corto, un cuello corto, acortamiento, hipoplasia del tercio medio facial, los cuerpos vertebrales los toracolumbares van a ser pequeños, en forma de pera, con ausencia de osificación de los cuerpos vertebrales cervicales y sacros. Los ilíacos, como ya habíamos hablado, van a ser pequeños, con acetábulos horizontalizados, y aquí vamos a encontrar ausencia de la osificación de los huesos púbicos, acortamiento moderado de los huesos largos y ausencia de osificación epifisiaria. Entonces aquí estamos viendo un ejemplo de hipocondrogénesis. Esta radiografía lateral de cráneo muestra una micrognatia severa. Este paciente, una micrognatia significativa, presenta cuerpos vertebrales en forma de pera de la columna toracolumbar. Y en la radiografía, en la tercera imagen, es una radiografía frontal de las extremidades inferiores. Vemos como los ilíacos son pequeños, los techos acetabulares son completamente planos y hay ausencia de osificación del pubis. Y los huesos largos presentan una moderada deformidad en forma de mancuerna, que es un ensanchamiento metafisiario con ausencia de osificación de las epífisis. Bueno, el espectro de la acondrogénesis tipo 2 es una entidad invariablemente mortal, muestra una osificación defectuosa, un defecto de osificación mucho más severo y tiene ausencia de osificación de la columna lumbar, particularmente de lo que son los cuerpos vertebrales. Los ilíacos son pequeños y presentan concavidades de los márgenes interior e inferior. Hay una ausencia en la osificación de los huesos de los isquion y del pubis. Hay acortamiento severo de los huesos largos con ahuecamiento y ensanchamiento metafisiario y presentan ausencia de osificación epifisiaria. Entonces lo que estamos viendo acá son radiografías frontal y lateral de un mortinato que tiene ausencia completa de osificación de los cuerpos postvertebrales, como lo estamos viendo en la imagen frontal y lateral. Los ilíacos son pequeños, ausencia de osificación del pubis y el acortamiento severo de los huesos largos con concavidades metafisiarias. Bueno, hay algunas variaciones o otros componentes de la familia de las displasias platispondílicas. Este es el tipo Torrance. Las características radiológicas de la displasia del tipo Torrance son similares a la de la hipocondrogénesis, pero la platispondilia o el aplanamiento de los cuerpos vertebrales es más significativa, mucho más marcada. También hay hipoplasia de los ilíacos y la osificación de los huesos púbicos en este caso sí está presente. Entonces aquí lo que estamos viendo es una radiografía frontal que muestra un aplanamiento severo de los cuerpos vertebrales, unas costillas cortas hipoplásicas, un ilíaco
hipoplásico con escotaduras sacroiliacas. Los acetábulos igual están horizontalizados y ensanchados, los huesos largos son cortos, con metáfisis ahuecadas ensanchadas y ausencia de la osificación del pubis. En la lateral lo que estamos viendo es ausencia de osificación de la región posterior del occipital, que es lo que está señalando la flecha. O sea, la parte posterior del foramen está la displasia platispondílica con cambios metafisiarios marcados se caracteriza por un cambio metafisiario significativo. Las características clínicas son similares o idénticas al resto de las displasias platispondílicas, pero en el periodo neonatal los rasgos son indistinguibles, ¿sí? Y estos cambios metafisiarios que le dan el título o la denominación a esta entidad se desarrollan durante la primera infancia, ¿sí? Entonces ahí vamos a encontrar una expansión irregular de las metáfisis que presentan una especie de moteado con zonas de osteoesclerosis y osteopenia, lo que hace, esto puede llegar a confundirlo a uno con un encondroma. Estos hallazgos hay que tener en cuenta, eso es muy importante, que son más comunes o más prominentes en el cúbito y el peroné que en la tibia y el radio, ¿sí? Entonces lo que estamos viendo acá son cambios a nivel del peroné y el radio, que es del peroné y unas metáfisis ensanchadas con cambios como de moteado. Después de las otras manifestaciones tardías son indistinguibles del resto de las displasias platispondílicas. Bueno, entonces aquí estamos viendo las imágenes de este niño, radiografías frontales que muestran los huesos largos con cambios metafisiarios extensos, con expansión, irregularidad y apariencia moteada, con zonas alternas de osteoesclerosis y osteopenia, que es lo que están señalando las flechas. Estos cambios metafisiarios son característicos y prominentes en el cúbito y el peroné, que es lo que están señalando estas flechas. Aparte de eso, los otros cambios esqueléticos, como el aplanamiento y la forma de pera de los cuerpos vertebrales lumbares. Bueno, la displasia espondiloperiférica se caracteriza por una braquidactilia severa, por lo tanto se denomina periférica, y las otras características de las displasias las displasias que ya hemos mencionado. Estas imágenes tenemos dos ejemplos de displasia espondiloperiférica en una familia. La primera es de una paciente femenina de 30 años que le realizaron una osteotomía periacetabular, que tiene unos ilíacos cortos con una enfermedad artrodegenerativa articular avanzada de ambas articulaciones de la cadera y tiene unos metacarpianos laterales cortos, ¿sí? En las otras dos imágenes estamos viendo un paciente pediátrico de la misma familia, ¿sí? Que tiene 2 años de edad y presenta acortamiento mínimo de los metacarpianos laterales y los cuerpos vertebrales en forma ovoidea o de pera. Estas son las características de la displasia espondiloperiférica. La displasia congénita espondiloepifisiaria con acortamiento metatarsiano presenta las características radiológicas que ya habíamos descrito, asociado a un acortamiento de los metatarsianos laterales. Este tipo, a diferencia de las colagenopatías de tipo 2, el tronco del resto de las colagenopatías tipo 2, el tronco es desproporcionadamente más corto que las extremidades, pero el paciente va a tener una estatura dentro del promedio o normal, ¿sí? Entonces lo que vamos a encontrar son unas vértebras aplanadas con cuerpos vertebrales rectangulares, con displasia epifisiaria leve de los huesos largos y acortamiento característico
de los huesos metatarsianos laterales, que es lo que le da el nombre a esta entidad. En estas imágenes lo que estamos viendo son radiografías, una radiografía lateral del cuerpo de la columna, que vemos los cuerpos vertebrales rectangulares que generan un aumento de la cifosis dorsal. Vemos como las cabezas femorales están ligeramente aplanadas con una coxa valga a nivel del fémur proximal, y el cuarto y el quinto metatarsiano en estas imágenes están acortados levemente. Bueno, entonces hay otras colagenopatías como la espondiloartropatía autosómica dominante. Lo que vamos a encontrar es aplanamiento de los cuerpos vertebrales leve. Estas son entidades que son más leves, son menos, tienen menor compromiso. Y lo que sí vamos a encontrar es que tiene una enfermedad articular degenerativa de comienzo en la adolescencia. Puede haber braquidactilia leve. La forma familiar de la enfermedad de Pertes, los hallazgos radiológicos son los mismos que los de la enfermedad de Pertes clásica, pero en este caso vamos a encontrar compromiso simétrico bilateral. Entonces, cuando tenemos un paciente con una enfermedad de Pertes simétrica bilateral, tenemos que pensar en tipo 2. El segundo de las tipo 2 y 11 son la familia Niestickler, mancuernas de los huesos largos, que es la característica de esta entidad. Vamos a encontrar la displasia de Niest, la displasia de Stickler tipo 1, 2 y 3, la bifibrocondrogénesis, la displasia otospondimegaloepifisiaria y la displasia tipo Stickler 2 y 3 son entidades que tienen afectación del colágeno tipo 11. En estas displasias, los cuerpos vertebrales y las epífisis se ven afectadas de forma variable, y los defectos de osificación de los cuerpos vertebrales tienen una orientación coronal, es más frecuente ver una orientación coronal, y lo que vamos a ver en las imágenes es una forma de hendidura coronal en estas imágenes. Las deformidades de esta familia de colagenopatías incluyen la displasia de Nies y la displasia de Stickler tipo 1, que es el 80% de las displasias de Stickler. Hay otros trastornos relacionados con el colágeno tipo 11 que incluyen las displasias de Stickler tipo 2 y 3 y las formas más graves de fibrocondrogénesis, y la displasia otospondilomegapifisiaria. Los hallazgos de estas entidades no son excluyentes entre sí y pueden encontrarse alguna superposición de estas entidades. Entonces, en esta displasia, lo que vamos a encontrar son pacientes que presentan una estatura baja severa, hipoplasia marcada del tercio medio facial, tienen compromiso ocular y de la audición grave de aparición temprana. Las articulaciones de los huesos largos las vamos a encontrar agrandadas, ensanchadas, con mucha limitación para el movimiento y mucho dolor. En la radiografía que vamos a encontrar en el periodo neonatal, vértebras planas, que es lo que estamos viendo acá en estas imágenes radiográficas, en el perfil de la columna, con hendiduras coronales, que son estas imágenes más radiolúcidas, que están bien señaladas, y un tórax corto, unos ilíacos cortos, ensanchados, los huesos púbicos también son anchos, cortos, y la deformidad de esta entidad son la deformidad en forma de mancuerna, que son las diáfisis ensanchadas, diáfisis mucho más ensanchadas, y la no osificación de las epífisis. Con la edad, las hendiduras coronales de los cuerpos vertebrales se osifican, pero se mantiene el aplanamiento de los cuerpos vertebrales, sobre todo en la parte anterior, y esto va a generar que se genere un acuñamiento y la aparición de cifoescoliosis toracolumbar. También en esta entidad podemos encontrar la hipoplasia odontoidea con la inestabilidad atlantoaxoidea secundaria. En casos graves, las epífisis femorales se debe un retardo de su osificación
hasta la adolescencia, y esto obviamente va a tener consecuencias en el tamaño, en el acortamiento femoral y en la alteración y la degeneración articular. Entonces lo que estamos viendo en estas imágenes es una radiografía frontal de la pelvis y los huesos femorales proximales, donde encontramos huesos ilíacos y púbicos anchos, muy ensanchados. Los fémuros proximales presentan un retardo de la osificación, los cuellos femorales no se ven osificados y tenemos una coxa vara. En la radiografía lateral vemos los cuerpos vertebrales aplanados con disminución de la altura de su margen anterior, lo que genera una hipercifosis. Y en la tercera imagen lo que estamos viendo es aplanamiento severo de las vértebras cervicales con un retardo de la osificación de la odontoides. Bueno, la displasia de Stickler, esta displasia fue reportada por primera vez como una artroftalmopatía progresiva hereditaria, dado que encontraron primero un grupo de un grupo de familia, unas familias que presentó progresivamente una enfermedad, una artropatía progresiva severa asociada a una oftalmopatía. Se describen 5 generaciones de individuos afectados con miopía severa y cambios degenerativos prematuros articulares, y por eso se denominó artroftalmopatía progresiva. Esta displasia presenta afectación similar, pero mucho más leve que la displasia de Nies. En la actualidad, de este tipo de displasias de colagenopatías, se conocen muchas, que incluyen el tipo 1, que es causado por una alteración de los, y los tipos 2 y 3, que son causadas por colágeno tipo 11 anormal. En estos casos, los pacientes presentan una estatura baja leve, hipoplasia del tercio medio facial, pero es muy variable, y las manifestaciones oculares y auditivas las que ayudan a diferenciar los tipos de displasia. Bueno, las características radiológicas de esta displasia incluyen el aplanamiento de los cuerpos vertebrales leve o vértebras en forma de pera. También vamos a encontrar huesos, los femorales, huesos largos en forma de mancuerna, y disminución del tercio medio facial. Lo que estamos viendo acá es una radiografía de perfil de cráneo que muestra una micrognatia. Este paciente requirió una vía aérea, la preservación de la vía aérea nasal, por vía nasal, ya que tenía una micrognatia severa. En la otra, en las imágenes B, lo que estamos viendo es un aplanamiento y una forma de pera de los cuerpos vertebrales toracolumbares, y una falta de osificación de los huesos de la pelvis, púbicos, perdón. Y en la imagen C lo que estamos viendo es el ensanchamiento metafisiario de los fémures y las tibias con retardo epifisiario de la osificación de las epífisis de la rodilla. Bueno, de la fibrocondrogénesis, esta entidad es fenotípicamente similar a las displasias de Nies y Stickler y está causado por anormalidad tipo 11. Estos individuos pacientes presentan afectaciones de las extremidades cortas, con baja estatura, con hipoplasia grave de el tercio medio facial. Radiológicamente lo que vamos a encontrar es una deformidad en mancuernas severa de los huesos largos, igual que la displasia de Nies, pero la diferencia en esta es que vamos a encontrar un aplanamiento y unas hendiduras coronales mucho más marcadas en la columna dorsal. ¿Sí? Entonces es lo que estamos viendo acá, el acortamiento de los fémures y de los huesos largos, ¿sí? Pero en este caso el aplanamiento y las hendiduras coronales son mucho más severos en los cuerpos vertebrales, en toda la columna, particularmente en la región toracolumbar. La displasia otospondilomegaepifisiaria es una variación, más que una displasia como tal separada. Se considera que es una variación de la displasia de Stickler tipo 3. Presentan estos pacientes una estatura baja al nacer, que
después presentan una recuperación de la estatura. Otros componentes de esta entidad son la hipoacusia y el agrandamiento de las articulaciones con movilidad restringida. Radiológicamente presentan el hallazgo más llamativo sería la deformidad en forma de mancuernas, ¿sí? de los huesos largos y la presencia de menor intensidad de las hendiduras coronales y el aplanamiento de los cuerpos vertebrales. Entonces aquí estamos viendo radiografías de las múltiples hendiduras coronales que están señaladas con las flechas, el aplanamiento de los cuerpos vertebrales, deformidad severa en forma de mancuerna de los huesos largos, de las extremidades inferiores, ausencia de osificación de las epífisis de la rodilla, ¿sí? Y entonces aquí lo que tenemos es cómo hay una radiografía lateral de un niño a un día de nacido y a los 4 años de edad, y cómo hay una recuperación y una mejoría de los cuerpos vertebrales, aunque permanecen discretamente aplanados y rectangulares. Y en la última imagen lo que están mostrando es la persistencia del ensanchamiento metafisiario de estos huesos largos. Bueno, los diagnósticos diferenciales ellos mencionan varios diagnósticos diferenciales. Aquí nosotros vamos a revisar la acondrogénesis tipo 1 y la acondrogénesis tipo 1B. Presentan una osificación severamente defectuosa de la columna y de los huesos largos. En la acondrogénesis tipo 1 las costillas son cortas, horizontalizadas, con apariencia de cuentas. Hay una ausencia del estrechamiento interpedicular normal de la columna, ¿sí? Los huesos ilíacos son pequeños, notablemente reducidas, se ve retardo de la osificación de los huesos púbicos isquiáticos. Los huesos tubulares son cortos, con extremos cóncavos y espolones metafisiarios que se proyectan longitudinalmente a las diáfisis subtubulares. En la acondrogénesis tipo 1B, las costillas son cortas, horizontalizadas. Hay un aumento de la distancia interpedicular en la columna cervical lumbar, esto lo mencionan como el signo de la cobra, que es mucho más prominente en la región cervical. Los huesos ilíacos igual son pequeños, notablemente reducidos. Hay ausencia de la osificación del pubis y del isquion, y los huesos tubulares son cortos con pérdida de la orientación longitudinal. El estrechamiento del húmero distal es un hallazgo característico de la acondrogénesis tipo 1B. Estos son causados por anormalidades genéticas o variantes patológicas genéticas diferentes a las colagenopatías que habíamos visto. Entonces, aquí estamos viendo las imágenes de un paciente con acondrogénesis tipo 1A. Entonces vemos como hay un severo defecto de la osificación de la columna y los huesos largos, las costillas completamente aplanadas, horizontalizadas, en forma de cuentas, que son con estas hendiduras viendo. Falta de estrechamiento interpedicular, que es esto que estamos viendo acá. Huesos ilíacos pequeños y cortos, severo retardo de la osificación de los huesos púbicos, los cuales no se identifican en esta imagen, y los huesos tubulares o los huesos largos son cortos, con extremos cóncavos y espolones, ¿sí? En la acondrogénesis tipo 1B también vemos severo retardo de la osificación de la columna y de los huesos largos, pero adicionalmente vemos como hay un estrechamiento del húmero distal, que es un hallazgo característico para diferenciar la tipo 1 de la tipo 1B. Bueno, también hablan de la displasia tanatofórica, que es la displasia esquelética mortal más común. Tiene aplanamiento grave de los cuerpos vertebrales y de los ilíacos y de los huesos ilíacos. La displasia tanatofórica implica un tórax estrecho, acortamiento del arco neural, lucidez ovidea de los fémures proximales y un arqueamiento de los fémures. Es causada por una normalidad diferente, genética diferente a las colagenopatías. Bueno, entonces, los trastornos de esta familia de displasias son autosómicos dominantes, en su origen en unas variantes patogénicas
de los genes del colágeno 2 alfa 1. Esto afecta típicamente la glicina, y debido a que la glicina es un aminoácido crítico para mantener la triple hélice del colágeno, la sustitución de este aminoácido crítico altera drásticamente el ensamblaje y la estabilidad del colágeno. Las displasias de Nies y Stickler también son afecciones autosómicas dominantes y son causadas por diferentes tipos de variantes patogénicas del gen del colágeno alfa 1, y las displasias de Stickler tipo 2 y 3 son afecciones autosómicas dominantes, pero son causadas por otras variaciones patogénicas de los genes del colágeno tipo 11. La fibrocondrogénesis es una entidad que es autosómica recesiva, y hay otras variantes autosómicas recesivas de la displasia de Stickler en otras variantes patogénicas de los genes del colágeno responsables de subtipos un poco más raros de estas entidades. En conclusión, lo que nosotros tenemos que aprender es a reconocer el patrón fundamental, el patrón básico de las displasias y de las colagenopatías. Después de eso, hacer una aproximación al diagnóstico y empezar a buscar ya más detalladamente cuáles son las características excluyentes o para hacer el diagnóstico diferencial. El diagnóstico radiológico imagenológico lo que tiene que orientar es a saber qué tipo de pruebas vamos a solicitar, qué tipo de pruebas genéticas, y lo otro que hay que tener en cuenta es que no todos los pacientes que tienen variantes patogénicas genéticas tienen un fenotipo, una expresión fenotípica de estas variantes. Entonces las imágenes van a ayudar a determinar si el paciente tiene la expresión del gen o no. Bueno, y eso es todo del artículo.